Algunas personas nacen para correr, pero otras nacen para desafiar las reglas del universo. Michael Schumacher no nació en una pista profesional. Nació en un taller mecánico, entre grasa, fierros y sueños imposibles. Mientras otros niños jugaban con carritos, Michael los desarmaba, los estudiaba, los entendía. Su padre, mecánico de karts, le fabricó uno, con partes recicladas. Ahí comenzó todo. Y antes de los 5 años, Michael ya volaba en curvas con hambre de gloria. Pero esto no es solo la historia de un piloto. Es la historia de una mentalidad salvaje, de una mente que nunca frenó ante el miedo ni ante el dolor. Quédate hasta el final, porque en esta serie vas a descubrir cómo la obsesión, el fracaso y el silencio construyen leyendas. No había lujos, solo un pequeño taller, olor a gasolina y el eco de motores viejos. Mientras otros soñaban con juguetes, Michael soñaba con velocidad, pero no lo decía. Observaba, imitaba, callaba. Era un niño silencioso, pero con un fuego adentro que no se podía apagar. Su familia era humilde. Cada pieza para el kart era un sacrificio. Pero su padre, con manos ásperas y corazón de hierro, le enseñó la lección más valiosa. Lo que no se compra, se construye. Y Michael lo entendió. Desde niño supo que no tendría nada regalado. Tendría que ganárselo. Todo. Mientras otros daban vueltas por diversión, él estudiaba cada curva como si fuera su última. Ya no corría solo con ruedas. Corría con propósito. Michael no corría por diversión. Corría para sobrevivir. A los 12 años, ya no era solo un niño en un kart. Era un depredador con casco. Silencioso, pero letal. Mientras otros se reían antes de una carrera, él cerraba los ojos y visualizaba la victoria. Una y otra vez. No tenía el mejor equipo, ni los mejores neumáticos, pero sí la mente más afilada en la pista. Cada segundo era una guerra. Cada curva, una decisión de vida o muerte. Y Schumacher, aún siendo un niño, tomaba decisiones como un campeón. Sus rivales lo subestimaban, hasta que lo veían pasar volando, dejándolos atrás con rabia y precisión quirúrgica. No era talento puro, era obsesión, enfoque y un hambre que no se podía enseñar. Y eso apenas era el comienzo. Ganaba y volvía a ganar. Pero entonces llegó el golpe que no esperaba. Una carrera lluviosa, curva cerrada, neumáticos gastados y un error que lo mandó al pasto. Delante de todos. No era solo una caída, era humillación pública. Michael se bajó del kart, temblando. No por el golpe, sino por la rabia. ¿Y si no soy tan bueno como creo?, pensó. Por primera vez, la duda lo tocó. Pero solo un segundo. Porque ese día no se fue a casa a llorar. Se fue a estudiar el error. Mientras los demás festejaban su caída, Michael ya estaba entrenando para que nunca más volviera a pasar. Ahí entendió algo. Los campeones no nacen el día que ganan. Se forman el día que pierden. Y él acababa de nacer de nuevo. Después de aquella caída, Michael cambió. Ya no corría para ganar trofeos. Corría para vengarse de sus propios errores. Entrenaba más que nunca. De noche, bajo la lluvia, solo. Mientras sus amigos dormían, él soñaba, despierto. Y un día, su padre lo miró desde lejos, mientras él ajustaba el carburador de su kart, con las manos engrasadas, y le dijo algo que lo marcaría para siempre. Un día, vas a correr para un equipo que cambiará la historia. Michael no respondió, solo asintió. Lo guardó en el pecho, como una profecía. Aún no lo sabía, pero esa frase iba a perseguirlo. Iba a guiar cada sacrificio, cada curva. Y sí, ese equipo existía. Y algún día lo llamaría. Era 1984. Michael ya dominaba los campeonatos de karting. Pero eso no era suficiente. Él quería más. Quería velocidad real. Quería sentir el peligro.
como nunca antes. A los 15 años, dio el salto a los monoplazas. Y no fue bien recibido. Demasiado joven, demasiado mecánico, demasiado callado. Pero no sabían algo. Michael había aprendido a hablar con el volante. Su primer día en Fórmula Ford fue brutal, desconocido, sin patrocinadores. Y aún así, voló como si la pista le hablara al oído. Los ingenieros no lo entendían, los rivales lo odiaban, y su equipo empezaba a tener miedo, porque ese chico de mirada fría no necesitaba suerte, solo necesitaba que no lo frenaran. La leyenda ya empezaba a incomodar. Había algo inquietante en Michael. No hablaba mucho, no celebraba como los demás, y cuando ganaba, no sonreía. Su equipo pensaba que era frialdad. Los medios decían que era arrogancia, pero la verdad era otra. Él ya estaba pensando en la próxima carrera. La victoria no lo saciaba, lo presionaba. Cada milésima perdida, cada derrape mínimo, lo perseguía como una obsesión. En su cuarto, colgaba hojas con esquemas de curvas. Veía repeticiones de sus errores antes de dormir. Mientras otros celebraban podios, Michael afinaba su técnica con rabia quirúrgica. Y entonces, los entrenadores empezaron a murmurar: este chico no tiene sangre caliente, tiene un procesador en el cerebro. No sabían si era humano, solo sabían que venía por todos. Michael no solo corría rápido, corría igual cada vuelta, calcado, preciso, inhumano. Los ingenieros lo observaban en silencio. 1, 2, 3 sesiones, y su rendimiento era idéntico, como si fuera una máquina, pero con alma. Su nivel de enfoque era tan extremo que a veces olvidaba comer, o hablaba solo, simulando curvas con los ojos cerrados. Un día, su entrenador dijo: este chico no necesita rivales, se destruye a sí mismo para mejorar. Y tenía razón, porque mientras otros intentaban impresionar, Michael se obsesionaba con entender cada metro de la pista. No buscaba aplausos, buscaba perfección inalcanzable. Y eso asustaba a todos, porque cuando un piloto no compite contra otros, sino contra su propio límite, el resultado es inevitable. Una tarde cualquiera, sonó el teléfono. Michael entrenaba, como siempre, sudado, concentrado, obsesionado. Su manager entró agitado. «Es una oportunidad única», gritó. «Jordan necesita un piloto suplente para Spa-Francorchamps este fin de semana». Michael se quedó en silencio. Spa, el circuito más técnico, el más salvaje. Y él nunca había corrido ahí, pero respondió sin titubear: «Estoy listo». Lo estaba, aunque nadie más lo creyera. Esa llamada no era solo una oportunidad, era el destino respondiendo a la promesa de su padre. ¿Recordás la frase? Un día vas a correr para un equipo que cambiará la historia. Y ahí estaba, a punto de debutar en Fórmula 1, sin experiencia, sin margen de error, solo con su mente y una determinación que quemaba. El mundo no lo conocía, pero en unos días no podría olvidarlo. Spa-Francorchamps, lluvia, frío, curvas imposibles, y un chico alemán que nadie conocía. Se subía por primera vez a un Fórmula 1. Jordan le dio el asiento, por descarte. Pero en la primera vuelta de clasificación, el cronómetro gritó lo impensable. Michael marcó tiempos que superaban a veteranos consagrados. Los ingenieros se miraban sin entender. Los reporteros preguntaban: ¿quién demonios es este chico? No solo dominó la pista, la leyó como si ya la conociera desde niño. No terminó la carrera por un problema mecánico, pero no hizo falta, porque en un solo fin de semana, Schumacher demostró que no venía a participar. Venía a reescribir la historia, y esa noche, una leyenda lo llamó al hotel. Ferrari acababa de enterarse que su futuro tenía nombre. Ya no era el nuevo. Ahora era el piloto que todos miraban con recelo. Michael fue fichado por Benetton, y no tardó en hacer temblar el campeonato. Su estilo era quirúrgico. Frenaba más tarde,
entraba más profundo y no cometía errores. Pero lo que más impactaba era su frialdad. Nunca festejaba con euforia, nunca gritaba por radio. Solo decía, podemos ir más rápido. Los campeones empezaron a incomodarse. Senna, Prost, Hill, todos lo sentían. Una tormenta se avecinaba. Los periodistas decían que era arrogante. Los rivales decían que era peligroso. Pero en el fondo, sabían la verdad. Había llegado alguien que no buscaba ser parte del juego. Venía a romperlo todo. Y lo más aterrador era esto. Aún no había mostrado todo su poder. Michael empezó a ganar, carrera tras carrera, imparable. Benetton celebraba, los fanáticos lo adoraban, pero él seguía sin sonreír. ¿Por qué? Porque ganar no le traía paz, le traía más exigencia, más presión, más ojos encima. Cada vez que subía al podio, se sentía más solo. La perfección se había vuelto una jaula. Ya no podía fallar, no podía descansar, no podía respirar. Todos esperan que gane, pero nadie sabe lo que cuesta, confesó a su círculo más íntimo. Ganar era un privilegio, pero también una carga. Y ahí apareció un nuevo miedo: perder su esencia en medio de tanta expectativa. Porque cuando todo el mundo quiere algo de vos, es fácil olvidar quién eras al principio. Y Michael empezaba a sentirlo. Era el número 1 del mundo, pero algo no estaba bien. Michael entrenaba más que nunca, estudiaba obsesivamente cada pista, pero dormía menos, comía menos, hablaba menos. Su obsesión por no fallar se había transformado en un monstruo silencioso. En los garajes, su mirada era más fría. Ya no compartía bromas, ya no celebraba con el equipo, solo repetía, no es suficiente. Sus ingenieros lo admiraban, pero empezaban a preocuparse. ¿Hasta dónde podía exigirse un hombre antes de romperse por dentro? Porque a veces el mayor enemigo no está en la pista, está en tu propia mente. En ese susurro que te dice, si bajas la guardia, vas a caer. Y Michael no sabía cómo callarlo, solo sabía acelerar, aunque por dentro estuviera desmoronándose. Michael ya no era solo un campeón, era una máquina de resultados, pero las grietas empezaron a notarse. En el paddock era distante, con la prensa agresivo, con su equipo exigente al límite. Nada era suficiente. Un día, tras una victoria, un mecánico celebró antes de tiempo. Michael lo fulminó con la mirada y dijo, no celebramos hasta que sea perfecto. El ambiente se volvió tenso. La admiración se mezcló con miedo. Y aunque seguía ganando, la soledad se volvió compañera constante. Sus rivales lo odiaban, la prensa lo cuestionaba, pero él seguía empujando, como si escapar de sí mismo fuera posible. Porque cuando tu mente solo acepta la perfección, todo lo que no sea exacto duele como un fracaso. Y Michael ya no distinguía la diferencia. Ferrari, la escudería más icónica, pero también la más rota. Llevaban años sin un título. Cambiaban de pilotos, ingenieros, estrategias, y nada funcionaba. Entonces hicieron la llamada. Michael, queremos que lideres el renacimiento. Todos lo desaconsejaron. Es una trampa. Ferrari está acabada. Vas a arruinar tu carrera. Pero Michael no dudó. No por dinero, no por fama, sino por una razón más profunda. Quería construir algo desde cero. Demostrar que no solo sabía ganar, sabía crear una dinastía. Firmó. Y al hacerlo, selló un pacto con el equipo más caótico, con la esperanza más grande. Schumacher acababa de subirse a un monstruo descontrolado, y lo haría suyo, o lo destruiría en el intento. El primer día en Ferrari fue un golpe de realidad. Nada funcionaba. El motor fallaba. Los mecánicos discutían. El equipo estaba roto. Desde dentro. Michael no dijo nada. Solo observó y entendió. Aquí no solo debo correr, debo reconstruir. Mientras otros se quejaban, él llegaba antes. Se quedaba después. Caminaba por los boxes
Aprendía italiano, escuchaba a cada técnico. No pidió cambios, los provocó. Durante meses no ganó nada y la prensa lo destrozaba. ¿Se acabó la magia? ¿La leyenda murió en Benetton? Pero Michael no corría contra titulares, corría contra la mediocridad. Y en silencio comenzó a levantar un imperio. Porque los campeones brillan con recursos, pero las leyendas se forjan en el desastre. Pasaron años, derrotas, fallos, burlas, pero algo cambió. Ferrari empezó a sonar distinto. Ya no eran el equipo roto, eran una máquina en construcción. Y en el centro, Michael, dirigiendo, exigiendo, resucitando. Los ingenieros que antes dudaban, ahora lo seguían ciegamente. Los mecánicos afinaban cada tuerca como si fuera una cirugía. Y el auto empezó a volar. En 1999 ya estaban en la pelea. Pero entonces, un accidente lo sacó de pista. Pierna rota, temporada acabada. La prensa habló de fin, pero Michael, desde la camilla, sonrió y dijo: volveré, y no voy a perder ni una sola vez. Y lo cumplió. En 2000 regresó. Más fuerte, más calculador, más salvaje. Y Ferrari comenzó su era más temida. No era solo velocidad, era venganza, con disciplina. A partir del año 2000, Michael dejó de competir y empezó a dominar. Temporadas perfectas, carreras sin errores, vueltas que parecían coreografías. Era intocable. Ferrari era una bestia roja y él, su corazón inhumano. Ganaba con tanta frialdad que los comentaristas ya no gritaban, solo decían: Schumacher, otra vez. 5 títulos mundiales seguidos, récords destrozados, rivales rendidos antes de empezar. Pero la gloria tiene un precio, y el suyo fue el aislamiento. En los podios levantaba el trofeo, pero su mirada estaba lejos, siempre en la próxima curva, siempre más allá. Porque para Michael, el verdadero enemigo nunca fue el piloto de al lado. Fue el vacío que queda, cuando ya no queda nada por ganar. Era el más grande, el más temido, el más respetado, el rey absoluto, pero también el más solo. Michael lo tenía todo: títulos, récords, fortuna. Y sin embargo, empezó a preguntarse: ¿qué más queda? Cada carrera era predecible, cada victoria esperada. El fuego que lo impulsaba comenzaba a apagarse. Los rivales ya no lo desafiaban, solo intentaban no quedar tan lejos. Y eso, para él, era peor que perder. En lo más alto, descubrió algo cruel. La cima no te abraza, te aísla. Y por primera vez pensó en parar, en volver a ser humano, en bajarse del trono, antes de perderse por completo. Pero el mundo no quería que se fuera. Todos pedían más, menos él. Después de años de gloria, Michael se paró frente al mundo y anunció lo impensable: me retiro. La sala quedó en silencio. Nadie lo creía. ¿Cómo se retira alguien invencible? Pero él sabía la verdad. La pasión ya no quemaba como antes, y seguir por inercia hubiera sido traición a sí mismo. No lloró, no tembló, solo agradeció y se fue. Los periodistas lo llamaron cobarde, otros genio, pero él solo sonrió. Por fin, era libre, libre del cronómetro, libre de la presión, libre de su propia sombra, porque entender cuándo parar es una victoria que pocos conocen. Y Michael había ganado la más difícil de todas, pero su historia aún no había terminado. El destino, una vez más, le tenía guardada una última curva. Michael se retiró, pero la historia no lo soltó. Unos años después, regresó a las pistas, ya no por títulos, sino por amor puro a la velocidad. Pero algo había cambiado. El cuerpo no respondía como antes. Los tiempos eran otros, y su sombra era muy grande, incluso para él. Finalmente, colgó el casco para siempre, y poco después, un accidente en la nieve lo dejó en silencio. Desde entonces, el mundo espera,
que vuelva a abrir los ojos. Pero tal vez su lección más grande no esté en la pista, sino en su historia. Disciplina, obsesión, dolor, caídas, gloria. Michael no fue solo un campeón, fue prueba viviente de que la mentalidad lo es todo. Suscríbete si esta historia te tocó el alma, porque cada semana te traigo vidas que transforman. Y en el próximo video, conocerás al genio que jugó con una sonrisa y venció con alegría. Ronaldinho Gaucho. Nos vemos ahí.